Sí, buenas noches. Buenas noches. Por acá les habla el profesor Carlos Velasco. Eh, Vamos a dar inicio a la videoclase del día de hoy. Está asociada, buenas, la videoclase del día de hoy está asociada a lo que es el cálculo o la aplicación de la ecuación de Bernoulli. ¿Ok? Vamos a resolver, en este caso, vamos a resolver un ejercicio muy parecido a los que están colocados por allí en la actividad. La actividad va a abrir el día lunes en la mañana. ¿Ok? Eh, Muy bien, vamos a dar inicio acá a la resolución de los ejercicios, del ejercicio. ¿Ok? Aquí el ejercicio dice lo siguiente. Se tiene un flujo de agua a través de un tubo que cambia de dimensiones en un punto. Que cambia de dimensiones. En un punto de la sección 1, el tubo tiene 30 milímetros de diámetro. Es decir, esta parte aquí es la sección 1, el diámetro acá son 30 milímetros. Ok. Dice la presión en este punto corresponde a 340 kilopascal. Es decir, que la presión en este punto 1, el diámetro 1 y el punto 1 son 340 kilopascal, que es lo mismo que decir 340.000 pascales. Trabajamos en unidad de pascal. Ok. Y la velocidad que lleva el flujo inicialmente es de 3 metros por segundo. Si es inicialmente es porque estamos en esta sección. Tenemos la sección 1 y la sección 2 acá, esta que vemos acá. Entonces, pues la velocidad 1 en este caso son 3 metros sobre segundo. Ok. La sección 2, dice acá, mide 50 milímetros de diámetro. Quiere decir que el diámetro acá en la sección 2 son 50 milímetros. Y se eleva 3 metros, se eleva 3 metros. Es decir, que la sección 2 tiene 3 metros por encima de la sección 1. Es decir, si nosotros hacemos un corte por acá, esta altura de acá hasta acá son 3 metros. Altura H2. ¿Ok? Eso quiere decir que la altura H1 es igual a 0 porque estamos haciendo un acotamiento o estamos tomando como punto de referencia el, la sección 1, acá exactamente. Si tomamos como punto de referencia la sección 1 acá en este punto exactamente, la altura 1 es 0. Ok. Dice calcular la presión del agua en la sección 2. Es decir, que acá en la sección 2, la presión 2 es igual a incógnita. ¿Ok? Bien. Eh, Vamos a empezar, vamos a plantear primeramente lo que es la ecuación de Bernoulli. ¿Ok? De alguna forma, esta ecuación viene planteada de esta manera. Dice que la presión 1 más la densidad por la gravedad por la altura 1 más medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado va a ser igual a la presión 2 más la densidad por la gravedad por la altura 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 elevado al cuadrado. Eso es lo que dice el principio de Bernoulli. ¿Ok? Establece esa ecuación en donde las condiciones
en el punto 1, todo esto es el punto 1, toda esta parte que nosotros estamos viendo aquí de la ecuación es el punto 1 y esta otra parte aquí de la igualdad es el punto 2. Bernoulli establece pues que las condiciones en el punto 1 deben ser iguales a las condiciones en el punto 2 de acuerdo a esta ecuación que está acá. ¿Qué sucede? Esta ecuación, al plantearla, nosotros debemos ver qué se nos pueden cancelar, porque hay muchas veces que hay algunos valores, ¿ok? O datos dentro de esta ecuación que se pueden cancelar o se pueden hacer cero. En este caso, nosotros podemos hacer cero toda esta expresión, ya que la altura 1, como la tenemos acá, es 0. Y al sustituir 0, acá toda esta expresión, densidad por gravedad por altura 1, se hace 0. ¿Ok? Si seguimos verificando, la presión 1 no se puede hacer 0 porque tiene un valor. ¿Ok? La velocidad 1 tiene un valor también de 3 metros por segundo. ¿Ok? La presión 2 es la que mandan a calcular. La altura 2 existe, la tenemos acá. La altura 2 son 3 metros y la velocidad 2 no la da el problema, pero puede ser calculada de alguna forma. Existe para este tipo de ejercicio, o como podemos, antes de continuar, en este caso nosotros estamos analizando una tubería que va de un diámetro menor a un diámetro mayor. Como ustedes pueden ver aquí al final de la salida, en el punto 2, donde se pide calcular esa presión, el diámetro es mayor. Quiere decir que este tramo de tubería en algún momento empieza como que, si parte de este primer punto, en algún momento empieza a ensancharse, pues, y su diámetro final o diámetro 2 va a ser mayor que el diámetro 1 o va a aumentar. Ok. Luego que tenemos la ecuación de Bernoulli ya planteada, ok, por esta ecuación es por donde vamos a calcular esta presión 2, que es la que nos están pidiendo acá en el problema. Existe una ecuación llamada ecuación de continuidad, en donde dice que el caudal es igual en cualquiera de las secciones de una tubería. Eso quiere decir que el caudal en la sección 1 va a ser igual al caudal en la sección 2. Los caudales son iguales. Ok, partiendo de este principio de que estos caudales pues son iguales, vamos a sustituir en ambos lados de la ecuación lo que es el valor o la ecuación del caudal. Ok, entonces el caudal 1, sí, vamos a colocarlo, a colocar la ecuación general del caudal. La ecuación del caudal dice que es igual a la velocidad por el área. Ok, entonces velocidad por el área de la tubería. Esa es la ecuación general del caudal. Yo esta ecuación general la voy a sustituir de esta forma, tanto del lado izquierdo de esta ecuación como del lado derecho. ¿Ok? Entonces nos queda caudal 1, que va a ser igual a la velocidad 1 por el área 1. Igual al caudal 2, que es igual a la velocidad 2 por el área 2. ¿Ok? Esta área 1 y esta área 2 son las áreas de sección transversal de la tubería que nosotros estamos estudiando acá. Ok, viéndolo de esta forma, nosotros necesitamos, para incluir en esta ecuación de Bernoulli, la velocidad 2, porque la velocidad 1 la tenemos acá, nos las da el problema. Pues entonces esto quiere decir que la velocidad 2 va a ser igual a la velocidad 1 por el área 1 sobre el área 2. Ok, siguiendo esto, nosotros podemos, por otro lado, podemos decir que el área de cualquier sección transversal circular es igual a pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Si nosotros sustituimos esta expresión del área en cada una de estas áreas, nos puede quedar de esta forma. La velocidad 2 va a ser igual a la velocidad 1 multiplicado por el área 1, que sería pi por el diámetro 1 elevado al cuadrado sobre 4. Todo esto sobre el área 2, que sería
pi por el diámetro 2 elevado al cuadrado sobre 4. Si nosotros verificamos bien la ecuación, este pi se va con este pi, este 4 se va con este 4, y nos queda la ecuación de esta forma. Nos queda que la velocidad 1, esto va a ser igual a la velocidad 1 multiplicado por el diámetro 1 al cuadrado sobre el diámetro 2 al cuadrado. Reescribiendo esto un poco mejor, nos puede quedar que la velocidad 1 es igual, como estos dos diámetros están al cuadrado, pues puede ser d1 sobre d2 y ambos elevado al cuadrado, por las leyes de las potencias. ¿Ok? Entonces, en definitiva, esta velocidad 2 va a ser igual a la velocidad 1 multiplicado por el diámetro 1 sobre el diámetro 2 y ambos elevados al cuadrado. ¿Ok? Entonces, de esta manera se ha deducido a través de la ecuación de continuidad, que dice que los caudales pues son iguales en cualquier sección de la tubería, pues a partir de ese principio se ha deducido que la velocidad 2 en este punto va a ser igual a la velocidad 1 multiplicado por el diámetro 1 entre el diámetro 2 elevados al cuadrado. Dicho esto, pues vamos a sustituir acá. La velocidad 1 tiene un valor de 3 metros sobre segundo, multiplicado por el diámetro 1. En este caso, el diámetro 1 son 30 milímetros y los voy a utilizar de una vez en esa misma unidad. Y ya van a ver por qué. 30 milímetros. Ok, 30 milímetros. Diámetro 1, 30 milímetros. Dividido entre el diámetro 2. El diámetro 2 son 50 milímetros. Y digo que los voy a utilizar en esas mismas unidades y no los voy a pasar a metros, debido a que aquí se cancelan los milímetros con milímetros y no es necesario hacer la conversión de unidades en este caso. Ok, entonces esta velocidad 2 va a ser igual a 30 entre 50, va a ser igual a 3 metros por segundo multiplicado por 30 entre 50 al cuadrado. Ok, al realizar ese cálculo, esa velocidad 2 nos da un valor de 1.08 metros sobre segundos. Pues bien, con esta velocidad 2 que ya hemos calculado acá, pues nosotros ya podemos sustituir y utilizar la ecuación de Bernoulli para calcular la presión 2. ¿Ok? Me voy a traer la ecuación de Bernoulli para acá nuevamente, sin este término porque ya dijimos que era 0. Queda de esta forma, la presión 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado va a ser igual a la presión 2 más la densidad por la gravedad por la altura del punto 2 más 1/2 de la densidad multiplicada por la velocidad 2 elevada al cuadrado. Como quiero calcular la presión 2, pues la voy a despejar. Despejando la presión 2 queda de esta forma. Presión 2 va a ser igual a la presión 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Esta que está negativa, esta expresión que está negativa, que está positiva, perdón, va a pasar a este miembro negativo, por lo cual queda menos 1/2 de la densidad por la velocidad 2 elevada al cuadrado. Y esta expresión que está acá, que está positiva, también pasa negativa a este miembro. Queda menos la densidad por la gravedad por la altura 2. Queda de esa forma, pues, despejada lo que es la presión 2, que es la variable de estudio o la incógnita que nos están pidiendo acá. Ok, vamos a reescribir esta ecuación porque aquí podemos aplicar un artificio matemático para que esta ecuación quede un poquito más sencilla, ¿no? Aquí decimos que la presión 2 va a ser igual a la presión 1 más. Aquí yo me doy cuenta que en estas dos, en estos
en estos dos factores hay algo que es común, que es un medio de la densidad y un medio de la densidad, lo cual yo puedo sacarla como factor común, ¿ok? Y me queda la ecuación de esta forma, más un medio de la densidad que multiplica a la velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 2 elevada al cuadrado. ¿Ok? Entonces, de esa forma se hizo un poco más sencilla la ecuación y aquí le restamos esta expresión que es densidad por gravedad por la altura 2. La ecuación ya está conformada de esa manera o de esa forma y allí vamos a proceder a lo que es la sustitución de cada uno de las variables pues, que tenemos allí o de los datos que allí tenemos. Presión 2 va a ser igual a la presión 1. ¿Cuánto vale la presión 1? Vale 340.000 pascales. Buscamos 340.000 pascales más un medio de la densidad. En este caso, la densidad del fluido. Nosotros estamos trabajando acá con agua, por lo tanto, la densidad del agua es igual a 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Pues esa densidad es la que vamos a utilizar aquí en cada uno de estos valores. Serían 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, ¿ok? Multiplicado acá por la velocidad 1 al cuadrado, que serían 3 metros sobre segundos al cuadrado, menos la velocidad 2 calculada por acá, es 1,08 metros sobre segundos, toda ella elevado al cuadrado, ¿ok? Menos la densidad nuevamente, 1000 kilogramos sobre metros cúbicos por la gravedad, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, por la altura 2, que la altura 2 tiene un valor acá de 3 metros. 3 metros. ¿Okay? Ahí están ya todos los elementos, variables o datos ya introducidos dentro de la ecuación de Bernoulli. Ok, vamos a proceder a hacer los cálculos. La presión 2 va a ser igual, esto lo dejamos igual, 340.000 pascales. Aquí empezamos a hacer cálculo. Aquí podemos dividir 1000 entre 2, serían 500, sigue quedando kilogramos sobre metros cúbicos, ¿ok? Multiplicado por 3 al cuadrado es 9, menos 1,08 al cuadrado. Al realizar ese cálculo, vamos a ponerlo así. 3 al cuadrado es 9, ¿ok? Metros cuadrados sobre segundos cuadrados, porque las unidades también quedan al cuadrado, menos 1,08 al cuadrado sería 1,17, ¿ok? Metros cuadrados sobre segundos cuadrados también. Menos, aquí hacemos este cálculo, serían 1000 por 9,8 por 3, y eso sería 29.400. ¿Qué unidades tiene aquí? Estas unidades que están acá dan como resultado pascal, porque aquí tenemos kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, que eso es newton. Y cancelamos un metro de esto con uno de esto y quedan newton sobre metros cuadrados, que es la unidad de pascal. ¿Ok? Pascal. Sabemos que newton sobre metro cuadrado es igual a pascal. Y es el resultado que está dando aquí. Sabemos también que un newton es igual a kilogramos, ¿ok? Por metros sobre segundos al cuadrado. Por eso da este resultado acá. Este análisis dimensional deben hacerlo de la misma forma en la actividad. ¿Ok? Colocar todas sus unidades. Continuamos acá. Presión 2 va a ser igual a 340
1000 pascales más 500 kilogramos sobre metros cúbicos multiplicado por esta diferencia que serían 9 menos 1.17. Sería 7.83 metros cuadrados sobre segundo cuadrado, menos 29.400 pascales. La presión 2 va a ser igual a 340.000 pascales más lo que tenemos por acá, pues es multiplicar ya estos 500 por este resultado. Eso da 3.915. 3.915. Estas unidades también dan pascales. Cuando se hace el análisis dimensional igual que lo hicimos de esta forma, da pascales. ¿Ok? Menos 29.400 pascales. Esta presión 2 sería igual a sumar esas tres cantidades, o sumar y restar, serían 340.000 más 3.915 menos 29.400. Esto tiene un valor de 314.515 pascales, o lo que es lo mismo, 314,515 kilopascales. ¿Okay? De esta forma, pues, queda completado el ejercicio, ¿ok? Un ejercicio completo en donde se tiene que aplicar tanto la ecuación de continuidad como la misma ecuación de Bernoulli. Más o menos este mismo enfoque tienen los ejercicios que están en la actividad. Tienen que enfocarlo de esta forma, tienen que ir analizando aquí la parte importante de esto es ir leyendo el problema, situarse sobre el croquis, ¿ok? E ir colocando en un lado de la tubería, es decir, en una de las secciones de la tubería, cuáles son las condiciones iniciales, cuáles son esos datos iniciales tales como diámetro, presión, velocidad y altura. Los vamos identificando, ¿ok? Y luego nos vamos a la otra sección de la tubería, de este lado acá, y también vamos identificando y colocando los datos o las condiciones que el fluido tiene en ese punto. Son las mismas condiciones que en la sección 1, pero en la sección 2, es decir, un diámetro 2, una altura 2, una presión 2 y una velocidad 2 en ese punto. Luego planteamos la ecuación de Bernoulli y en la ecuación de Bernoulli vemos qué variables tenemos, qué variables no tenemos. ¿Ok? Nos ayudamos mucho para este tipo de ejercicios con la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad es esta que está acá y es esta que está acá. Se ayudan mucho porque hay algunos valores en la ecuación de Bernoulli o en el ejercicio que no las dan y no la podemos calcular porque en la ecuación de Bernoulli tenemos pues dos incógnitas, pues nos ayudamos pues con esta ecuación de continuidad para calcular velocidades sobre todo o caudales. ¿Ok? Una vez calculada en este caso la velocidad que tenemos acá que no podemos, que no la tenemos, pues la calculamos y desarrollamos lo que es la ecuación de Bernoulli, sustituyendo todos y cada uno de los valores que ya tenemos y haciendo los diferentes cálculos. Esta parte de ecuación de Bernoulli, ajá. ¿Quieres hablar? Una pregunta, el proceso entonces para la resolución sería primero tomar todos los datos, o sea, extraer todos los datos desde el dibujo hasta el enunciado. De ahí vemos con la ecuación de Bernoulli qué datos nos haría falta para llegar a la resolución. Tomando en cuenta la ecuación de continuidad, entonces resolveríamos tratando de buscar los datos que nos hacen falta para después llegar al resultado que nos está pidiendo el ejercicio.
Están pidiendo el ejercicio, perfecto. Así mismo es. Los 3 ejercicios que ustedes tienen planteado en la guía, perdón, en la actividad, deben atacarlos de esa forma, como se atacó este ejercicio. Van a tener otros valores, van a tener otras incógnitas, pero se ataca de la misma forma. Primero analizan, como bien dijiste, esa ecuación de Bernoulli, ven qué variables tienes y qué no tienes y ves con qué te puedes ayudar con la ecuación de continuidad. ¿Ok? Ecuación de continuidad y ecuación de Bernoulli son las únicas 2 ecuaciones que se van a utilizar para resolver los ejercicios que tenemos allí en la actividad planteada. ¿Ok? Tal cual como acá. ¿Estamos claros? Sí, sí. En cuanto a las escalas, que usted lo mencionó ahorita que no tenía que hacer conversión, ¿hay una escala específica en la cual deberíamos de trabajar la medida o...? Fíjense ustedes, este tipo de ejercicios se trabajan en el sistema, por acá les voy a poner MKS, que significa, esto significa metros, ¿ok? Esto significa kilogramos y Ok. esto significa segundos, ¿ok? Oh, Deberían calcular todas las unidades y trabajarlas en este sistema. ¿Qué sucede? Aquí como yo me doy cuenta, en este caso, estos 30 milímetros y estos 50 milímetros que se visualizan acá, yo no los transformé porque las unidades se van a cancelar de igual manera. Si yo transformo esto a metros, me va a dar 0,3 metros y 0,5 metros, ¿ok? Y se van a cancelar las mismas unidades, ¿entiendes? Por eso no lo hice en este caso, pero para otros ejercicios, no, si les dan, yo les recomiendo que siempre los transformen, ¿ok? Yo les recomiendo que siempre hagan la transformación, esto a metros y esto a metros le va a dar lo mismo, ¿ok? ¿Estamos claros no, allí? sí, sí. Claro, Entonces, pregunto porque he tenido el inconveniente con algunos otros problemas donde le dan a uno los ejercicios en pulgadas ajá, y eh, no se te escucha bien. Ajá, dime. no, es que he tenido el problema antes con relación a eso, que a uno le dan los ejercicios, entonces te salen en el sistema inglés de pulgadas, pies, y Mm, nunca especifican que hay que convertirlo, entonces por eso preguntaba más que todo. ya, sí, bueno, trabajamos acá. MKS, también los problemas que están en la asignación, en la actividad, se trabajan en MKS, ¿ok? Aquí si te puedes dar cuenta, esto si lo transformamos a metros sería 0,3 entre 0,5. Esa relación de 0,3 entre 0,5 nos da 0,6. Ok, y es esta misma relación de 30 entre 50, también da 0,6. Ok, en este caso, como yo voy a utilizar, yo no la transformé a metros porque yo sabía que aquí se iban a cancelar las unidades. Ok, pero por recomendación para que no tengan titubeos y ese tipo de cosas, transformen todo a metros. Da igual. Ok, no lo transformé, me ahorré un paso, pero se trabaja de la misma forma. Ok, Ok, sí, entiendo. ¿alguna otra duda? No, creo que por ahora no. En los ejercicios los dibujos vienen, bueno, no, todos los datos vienen en el enunciado, ¿no? O- Todos los datos están en el enunciado, todos los ejercicios tienen dibujo también. Ustedes se van a apoyar mucho en ese dibujo ahí, a colocar todos los que son las condiciones iniciales y las condiciones finales de la trayectoria del fluido para resolver, pues, ok. Ok, ok, sí, listo, no tengo más ninguna duda. Básicamente esto que está plasmado aquí es básicamente de esta forma se deben analizar cada uno de los ejercicios que tenemos allá en la actividad. Van a tener en esa actividad un ejercicio, el segundo ejercicio de la actividad, de repente lo ven y se asustan, pero no tiene nada del otro mundo. Eso habla de un, de un cañón es decir, un cerro, ¿no? ¿Ok? En donde se tiene por aquí una población y en este lado del cañón tenemos por acá un río, ¿ok? Y ese río le cae aquí una bomba, ¿ok? Donde está bombeando un fluido a través de una tubería que llega acá a lo que es una población, ¿ok? Ahí
es más, más enunciado que cualquier otra cosa porque las variables que están interactuando acá son las mismas que las que están interactuando en este ejercicio que tiene la actividad, son las mismas que interactúan en este ejercicio y en los otros dos ejercicios también, ¿ok? Entonces no es que lo van a ver y se van a asustar porque no, que eso es igual. Se aplica la ecuación de Bernoulli en un punto inicial acá y un punto final acá. Ok, aquí van a tener una presión generada por la bomba. Los acotamientos son con respecto al nivel del mar, es decir, esto va a estar a una altura al nivel del mar, X, y este río también va a estar a una altura a nivel del mar, Y, por decirlo de alguna forma. Entonces allí sí ya las alturas son distintas, ya ahí no se tacha la altura 1 como la altura 1 como 0, ¿ok? Entonces ya eso es cuestión de análisis. Van a ver el ejercicio, no se vayan a asustar, ahí se explica la misma ecuación de Bernoulli, ¿ok? Hay unas cosas ahí que se cancelan, que se hacen cero y la van trabajando allí, ¿ok? ¿Estamos claros en esto? Sí, sí, es cuestión de interpretación. De interpretación, correcto. Bueno, pues esto, si no tienen ninguna otra duda, esto es lo que se va a ver hoy, la clase de hoy, ¿ok? Ok, ok. Bueno, por aquí el profesor Carlos Velasco se despide. Trabajen con tranquilidad. Van a tener un día completo para hacer la actividad. Creo que abre, sí, abre el lunes y cierra el martes en la mañana, un día completo para hacer 3 ejercicios. ¿Ok? Ok, está bien. Bueno, saludos por acá. Se despide Carlos Velasco. Hasta luego. Ok, muchas gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches.